Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Para mí es un grato privilegio estar aquí con ustedes en esta iglesia de los Tres Ángeles, ¿sí? En realidad, hermanos, no sabía que existía esta iglesia, pero platicando con un hermano me dice, es una iglesia hija de la iglesia central, ¿sí? Entonces para mí es un privilegio estar aquí, así que, hermanos, vamos a deleitarlos en la palabra de Dios. La mayoría de hermanos ya me conocen, así que esperando que este estudio sea de bendición para nuestras vidas. Así que vamos a orar para que Dios dirija nuestro intelecto y que nuestro corazón esté santificado por la palabra de Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, engrandecido sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice a tus hijos. Que este estudio de tu palabra sea para edificación de nuestras vidas, que este mensaje pueda transformarnos y podamos detectar en qué te estamos fallando, Señor. Bendice, Señor, a todos tus hijos, si hay visitas también. Quédate con nosotros a través del Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias. Vamos a tener un estudio sólido y profundo de la palabra de Dios. La mayoría de hermanos ya me conocen, saben de que me gusta estudiar la Biblia, me gusta estudiar a profundidad la Biblia. Lo que yo enseño son estudios, clases de Biblia. Yo no sermoneo. A mí me gusta enseñar lo que dice el texto bíblico. Así que, hermanos, vamos a estudiar en esta ocasión, vamos a leer lo que dice el texto bíblico, no lo que dicen los hombres. Muchos hermanos les encantan lo que dicen los hombres. Son idólatras de los hombres. Solamente porque alguien habla bonito o porque usa un saco corbata, le creen todo lo que dice. Siempre es bueno corroborarlo si está escrito o no. Por eso es bien importante estudiar la Biblia. Así que en esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar. Quiero que tomen sus Biblias. Si no son ágiles para buscar los textos bíblicos, anoten. Y pueden corroborar eso en sus casas, o si no, el video va a quedar grabado para que lo puedan ver en el canal. Tengo un canal que se llama Apología Adventista en YouTube. Así que si ustedes quieren información más profunda de esta clase de temas, vayan a suscribirse al canal para que puedan estar creciendo en conocimiento profundo de la palabra de Dios. Quiero que iniciemos usando Marcos 11, versículo 12 al 14. Noten lo que dice aquí Jesús. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. ¿Pero acaso Jesús no es Dios? ¿Acaso a Dios le da hambre? ¿Creen ustedes de que Dios le da hambre? Pero aquí dice que Jesús le dio hambre. ¿Por qué razón le dio hambre? Porque estaba como hombre. Y a los hombres es que nos da ¿qué? Hambre. Jesús como hombre le daba hambre. Como Dios, Dios no come. Dios es inmortal. Dios no muere. Pero como hombre, Cristo sentía necesidad. Sentir hambre es una necesidad fisiológica. Si no comemos, ¿qué pasa? Nos morimos. Aquí dice que Jesús, cuando salió de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, ¿qué tenía? Hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Porque Jesús estaba como hombre. Así que tuvo que acercarse para ver si la higuera tenía fruto. Porque de lejos, ¿qué es lo que se veían? Solo hojas. Y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo.
Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. ¡Qué tremenda decepción! Ver solo hoja, ni un fruto. Tan siquiera el texto dijera, encontró un fruto chiquitico, pero no encontró nada. Tremendo, hermanos. No halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Tremendo, hermano. Ahora, noten el versículo 21 de Marcos 11. ¿Están conmigo? Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Interesante, hermanos. La pregunta del $1.000.000 viene a continuación. Oigan lo que voy a decir, hermanos, concéntrense. Porque esta es una clase. No crean lo que el hermano Rafael les dice, porque yo puedo mentirle. Crean lo que dice el texto. ¿Están leyendo conmigo? Pregunto, concéntrense. ¿Por qué Cristo maldijo la higuera? ¿Porque no tenía fruto o porque aparentaba tenerlo? Aparentaba tenerlo. Porque de lejos se veía que hermosa, frondosa, linda, atractiva a la vista de los hombres, pero solamente que eran hojas. Muchos creen de que Cristo maldijo la higuera porque no encontró fruto. La maldijo porque aparentaba tenerlo. Era engañosa la higuera desde lejos. Por lo menos si la higuera no hubiese tenido hoja, desde lejos hubiese divisado que por ende no tenía tampoco fruto. Porque en los tiempos bíblicos, en estas tierras, que una higuera tuviese hojas era sinónimo de que habían fruto. Pero no tenía que nada. Era engañosa. Aparentaba tener frutos, pero no tenía nada. Y Cristo por esto la maldijo. Y dice que se secó desde la raíz. El árbol se secó. Tremendo, hermanos. Ahora, ¿quién es la higuera? ¿Qué representa la higuera? Quiero, amigos y hermanos que están aquí, quiero que agarren esta información. Quiero que se concentren. Quiero que se olviden de la sopa de frijoles. Quiero que se olviden de la casa. Quiero que se concentren, porque este material que vamos a predicar ahora en esta iglesia y de parte son bendecidos, hermanos, porque van a escuchar este mensaje, que es posible que no lo escuchen en otra iglesia. Así que este material que les traigo ahora es material sólido. Así que, como es material sólido, no lo vaya a tragar, tiene que masticarlo primero, porque se puede atragantar, ¿sí? Entonces, mastíquelo, asimílelo, porque ahora viene lo interesante. ¿Qué representa esta higuera estéril? Noten cómo dice el libro Deseado a toda la gente, página 535, párrafo 3. Dice la sierva del Señor: la maldición de la higuera era una parábola llevada a hechos. Ese árbol estéril que desplegaba sus follajes ostentosa a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. Tremendo, hermanos. ¿Qué representaba la higuera? Era un símbolo de la nación judía. Especialmente los líderes de la nación judía. Vamos a ver cuál es el problema de estos líderes. Vamos a ver por qué causa es que Cristo tuvo que maldecir a esta higuera, dando a entender de que sobre estos líderes de Israel, de judíos, iba también a caer una gran maldición. Y saben, hermanos, en la historia de la profecía, esto se cumplió cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70.
Los judíos, por haber rechazado al Mesías, sufrieron sus consecuencias. Los romanos sitiaron Jerusalén en el año 66 y la destrucción fue en el año 70. Quien hizo eso fue el general Tito Vespasiano. Ahora, quiero que agarren esta información, hermanos, porque esto es bien interesante. ¿Por qué razón Cristo tuvo que maldecir a los judíos? Especialmente a los líderes de Israel. ¿Por qué razón esta maldición? Es bien extraño. Cuando Dios maldice, viene la destrucción. Por eso es que Cristo, que en Judas 9, no maldijo a Satanás, sino que le dijo: Jehová te reprenda. Porque si Cristo hubiese maldecido al diablo en ese instante, ¿qué hubiese pasado con el diablo? Se hubiese, ¿qué? Destruido, calcinado. Pero el diablo se necesitaba que se hiciera un juicio para ser desaparecido después de los 1000 años. Aquí vemos algo extraño. Cristo maldice la higuera. ¿Por qué razón tuvo que suceder esta maldición? Quiero que iniciemos, hermanos, lo siguiente. Vamos a ver de que había un problema grave con la nación judía, especialmente con los líderes de la nación judía. Quiero que agarren esta información, hermanos, porque después, al final de este estudio, o en la segunda parte, vamos a hacer una aplicación exacta. Es lo mismito que está pasando con la iglesia adventista del séptimo día, porque la historia se repite. Agarra esta información, porque si no se agarra de su silla, va a caerse al suelo. Porque puede ser que esta pedrada les vaya a caer a ustedes, o a mí, porque yo también soy miembro de la iglesia adventista. Entonces, este mensaje es para todos. No lo vaya a regalar. Este mensaje es para cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a ver cuál fue la causa de que Cristo maldijo a la nación judía, a esta higuera. Primer punto. Los fariseos. ¿Saben quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los líderes religiosos de la nación judía, los maestros de la ley. ¿Cuál era el problema de estos fariseos? El primero era que se jactaban de ser hijos de Dios e hijos de Abraham, y menospreciaban a las naciones gentiles. Los judíos y los fariseos se hicieron dueños del evangelio, se hicieron orgullosos y jactanciosos. Noten cómo dice Juan 8, 39 al 40. En San Juan 8 encontramos un altercado entre Cristo y los fariseos. Hay un gran debate. Cuando ustedes tengan tiempo, lean todo el capítulo 8 de Juan. Hay un gran debate. Los fariseos se están altercando con Cristo. Y qué interesante, hermanos, de que siempre que los fariseos se encontraban con Cristo, ¿para qué era? Para saludarlo. ¿Solamente para qué? Para altercar, discutir y acusar. Juan 8, 39 al 40. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Note qué están diciendo los judíos, los fariseos. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuras matarme a mí. Mire qué absurdo. Los fariseos se jactaban de ser hijos de Abraham, pero al mismo tiempo querían matar a ¿quién? Gran necesidad de amor que había en ellos. No tenían amor. Tremendo, hermanos. Pero se jactaban de ser hijos de Abraham. Nuestro padre es Abraham. Y Cristo les dice: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero procurás matarme. ¿Qué está pasando aquí? Aquí algo no cuadra. Porque Abraham vio mi día y se gozó. Y saben qué interesante, noten cómo dice el versículo 53. Noten lo que le dicen los fariseos a Cristo. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Ahora, noten ahora el versículo 33 de Juan 8. Respondieron los fariseos: linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libre?
Estaban tan ciegos que no podían ver su condición. Y al mismo tiempo se jactaban de ser hijos de Abraham e hijos de Dios. Pero ahora viene Cristo y les toca la llaga. Ustedes no son hijos de Abraham ni de Dios, ¿saben quién es su padre? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esta fue una gran pedrada para los fariseos. Saben de que Cristo no maquillaba los mensajes, que eran directos. Aquí no les mandó a decir Cristo en una carta, les dijo en la cara: ¿vuestro padre quién? El diablo. Y sigue diciendo: y las obras de él queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Noten aquí algo interesante. Los fariseos, los líderes del pueblo de Dios de aquel entonces, se jactaban de ser hijos de Abraham, hijos de Dios, pero al mismo tiempo, ¿qué había en su corazón? Carencia de amor. No había amor, solamente había odio, amargura y miseria. Pero ¿qué decían ellos? Somos hijos de Dios, hijos de Abraham. Nosotros somos la verdadera iglesia. Nosotros somos la simiente de Abraham. Pero dentro del corazón de ellos, ¿qué? Había solo odio y miseria. Y Cristo les dijo: por esta razón, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Aquí va algo interesante, hermanos, y quiero que agarren esta información y no se vayan a caer de su silla. ¿Es posible que yo sea miembro de la iglesia y aún puedo seguir siendo hijo del diablo? Según este texto, sí. ¿Puedo ser director de escuela sabática y aún poder ser hijo del diablo? ¿Puedo ser ministro de la iglesia adventista y ser aún un hijo del diablo? Si usted dice que no, entonces la Biblia se contradice. ¿Está conmigo? Tenían odio en su corazón. Imagínense que decían: somos hijos de Dios, y querían matar a Cristo, lo odiaban. Odiaban a su prójimo. Tremendo, hermano. ¿Por qué otra cosa Cristo maldijo la higuera, que es símbolo de la nación judía? Los judíos profesaban guardar el sábado y las leyes divinas. Noten que digo profesaban, no la guardaban, profesaban. Una cosa es guardar y otra cosa es profesar, aparentar. Los fariseos profesaban guardar el sábado y las leyes divinas. Noten cómo dice Mateo 12, 1 y 2. Pero ¿para qué usaban el sábado? Para acusar a Cristo y a los discípulos. Mateo capítulo 12, versículo 1 y 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas para comer. Y viéndolos, ¿quién? Los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, según ellos, según las costumbres de los fariseos, porque los fariseos tenían leyes y costumbres que ellos habían inventado. Noten que los fariseos profesaban guardar el sábado, celosos en guardar el sábado, pero noten que en el sábado lo usaban para andar acusando a Cristo y a los discípulos. Noten qué interesante. Pero vamos a ver dónde estaba el problema de los fariseos. Los fariseos tenían un problema, hermanos, grave. Y esto estaba en el corazón. Noten cómo dice Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5. Esto está pasando en sábado. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y habiendo allí un hombre que tenía seca su mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Noten qué paradoja. Los fariseos profesaban guardar el sábado, se congregaban los sábados en la sinagoga, que hoy puede ser la iglesia, pero ¿para qué iban a la iglesia? Para ver en qué veían a Cristo, en qué se equivocaba, para después acusarle. Tremendo, hermanos. ¿Será que en la iglesia adventista hay hermanos que vienen a la iglesia solamente para ver en qué se equivoca el predicador o para venir a criticar al hermano?
Tremendo, hermano. Los fariseos, dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su... ¿Dónde estaba el problema de los fariseos? En su corazón. Por eso actuaban así. Profesaban guardar el sábado. ¿Pero para qué usaban el sábado? Para acusar. Tenían odio. Qué tremendo, hermanos. Andar haciendo el trabajo de detective para andar viendo al hermano en qué cae para acusarlo. Eso es diabólico. Dice que aquí Cristo se entristeció por la dureza de su corazón. El problema de los fariseos estaba en el corazón. ¿Pero acaso no guardaban el sábado? ¿Saben de que los protestantes usan a los fariseos como para enseñar de que ellos tenían razón al acusar a Cristo de quebrantar el sábado? Cristo no quebrantó el sábado. Según las leyes de los fariseos, sí. Pero hacer bien y obras de misericordia estaba en perfecta armonía con la ley. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Pero para los fariseos, Cristo estaba ¿qué? Quebrantándolo. Y los protestantes, como no estudian estos temas, creen de que los fariseos tenían razón y se ponen de parte de los fariseos al acusar a Cristo de quebrantar el sábado. En una forma camuflajeada, están diciendo que Cristo fue un pecador porque quebrantó el sábado, porque pecado es quebrantar la ley y el sábado es parte de la ley. Muchos, como no estudian, no captan estos errores en el aire. Interesante. Los fariseos profesaban guardar el sábado, pero ¿qué pasaba dentro de ellos? Había odio. Interesante. ¿Qué otra cosa hacían los fariseos? Diezmaban. ¿Es pecado diezmar? ¿Es pecado diezmar? ¿Es bueno diezmar? Sí, ¿por qué? Porque Dios lo ha dicho en su palabra. ¿El diezmo para quién? Para Dios. Yo pensé que iban a decir que es para el pastor. Error. El diezmo se le devuelve a Dios. Dios es el que se encarga de pagarle ¿qué? A los siervos de Dios que trabajan verdaderamente. Hermanos, los fariseos diezmaban, pero había un problema dentro de ellos. Noten cómo dijo Cristo en Mateo 23, versículo 23. Un capítulo entero de los ayes contra los fariseos hipócritas. Mateo 23, versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino. Pregunto, hermanos, ¿Dios quiere que seamos fieles en los diezmos y ofrendas? Sí. Pero vamos a ver dónde estaba el problema de los fariseos. Había un problema y era interno. Sigamos leyendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Dónde estaba el problema de los fariseos? Diezmar es bueno. Todo lo que Dios pide es bueno hacerlo porque Dios lo ha mandado que lo hagamos. Pero cuando eso no se hace de corazón, para Dios no vale nada. ¿Oyeron cómo dije? Usted puede dar miles de dólares en diezmos y ofrenda, pero si usted no le ha entregado el corazón a Cristo aún, eso no vale nada, es basura. ¿Oyeron cómo dije? Los fariseos eran estrictos en obedecer los diezmos y lo promovían en el templo, pero lo hacían con una intención diabólica. Promovían el diezmo, pero porque ellos eran ávaros, porque lo acaparaban para ellos.
O sea que decían una verdad con intención de mentir y ocultar sus fines diabólicos. ¿Se acuerdan que dijo Judas? Este perfume se hubiese vendido y darlo a los pobres. ¿Pero por qué dijo eso? Estaba diciendo una verdad, pero para ocultar sus fines diabólicos. No era para los pobres, sino que era para él. ¿Entienden qué quiero decir, hermanos? Decir una verdad con intención de mentir, para llegar al subconsciente de la gente que no capta el error. Muchos, como no estudian, no captan el error. Los fariseos eran fieles en los diezmos y ofrendas y le inculcaban al pueblo que fuese fiel en los diezmos y la ofrenda. Pero ¿para qué lo hacían? Porque sus fines eran ¿qué? Codiciosos y ávaros. Y saben de que los fariseos tenían unas leyes diabólicas, con todo el sentido de la palabra, que para los fariseos, y esto lo dijo Cristo en Mateo capítulo 15, los fariseos, por ejemplo, si nuestros padres estaban pasando por una crisis económica, y si usted tenía dinero para ayudarle a los padres, los fariseos decían, no, ese dinero es mejor darlo al templo, hay que dejar que se muera el padre. Hipócrita. Por eso Cristo le dijo, hipócrita, ¿por qué dejas el mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre, por vuestra tradición? Para ellos era más importante la ofrenda para el templo. No importaba que el padre se muriese o que estuviera pasando por hambre. Ese dinero había que dar, lo que decían los fariseos, al templo, porque ellos que lo sustraían para sus propios beneficios. Noten que con razón Cristo les dijo, vuestro padre el diablo los usa, porque sus intenciones eran diabólicas. ¿Se dan cuenta por qué Cristo maldijo la higuera? Los fariseos llegaron a un colmo donde enojaron a Cristo y maldijo la higuera. Eran codiciosos. Y Cristo les dijo, si ustedes dan el diezmo, pero si no tienen amor en su corazón y no tienen amor a su prójimo, esto de nada sirve. Hipócrita. ¿Quién es un hipócrita? Un hipócrita es un buen actor. Es aquel que aparenta algo, pero no lo es. Interesante. ¿Cuál es el problema también de los fariseos? Les gustaba que los adularan. ¿Saben qué es adulación? ¿Saben qué es adular a alguien? Es exaltar a alguien con un propósito interesado. No confundamos la adulación con aplauso al mérito. ¿Están conmigo? La adulación es una exaltación egocéntrica para conseguir beneficios personales. Un ejemplo. Estoy poniendo ejemplo. Yo veo que usted tiene mucho dinero. Yo me le voy a acercar a usted y le voy a decir, hermano, usted es uno de los mejores miembros de la iglesia adventista del séptimo día, lo felicito, siga así. Aunque su vida sea una miseria, pero como tiene dinero, yo lo voy a felicitar. Porque quiero sacarle billete. Estoy poniendo ejemplo. ¿Saben, hermanos, que una vez fui a una iglesia, no voy a decir el nombre, hay que decir el pecado en el nombre? ¿Sí? ¿Están correctos conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Una vez fui a una iglesia y yo veía que un hermano andaba con el 38 aquí en el cinturón. Hermano de la iglesia, mascando chicle, se comía grandes sopones de cangrejo con camarones. Y yo le digo a los hermanos, hermano, venga, les digo, a un anciano, mire, ¿y ustedes por qué no corrigen a este hermano o le llaman la atención? ¿Saben qué es lo que me dijeron? No, hermano, me dice, este hermano no lo podemos tocar porque es el que donó los aparatos y que contribuye a la iglesia económicamente. No lo podemos tocar. Uy, uy, uy. Cuidadito, no me lo vayan a tocar. Eso es diabólico, satánico. Hermano, que porque
son influyentes económicamente en la iglesia, quieren manipular la iglesia, creen que la iglesia es de ellos. Van a disculpar que hable así directo, pero así hablo, hermano. Hay que decir la verdad. Sí. Hay que hablar lo que es. La verdad es verdad, independientemente de quién la diga. Los fariseos amaban el billete. Noten que el problema no estaba en el diezmo. El problema estaba con la motivación que lo pedían. Tremendo, hermano. Los fariseos les encantaba vestirse bien y elegantes para que la gente los adulara. Pero Cristo no los anduvo adulando a los fariseos. ¿Saben qué es lo que les dijo? Noten lo que dice Mateo 23, versículos 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está que lleno de robo y de injusticia. Tremendo, hermanos. Saben de que buscando información sobre este tema, porque me gusta siempre investigar, hermano. Nosotros como maestros de Biblia tenemos que traer aquí al púlpito material sólido para la iglesia. No podemos los predicadores estar enseñando errores a la iglesia. Por eso es que si usted es predicador, hermano, tiene que empaparse de conocimiento, lea. Porque si no, si usted está metiéndole a la iglesia errores, va a dar cuenta. Por eso es que como maestro debemos de empaparlos de conocimiento y de la sana doctrina, para que podamos a la iglesia enseñarle lo correcto. Estuve investigando sobre este tópico. Flavio Josefo y Tácito, que son historiadores judíos, dicen de que los fariseos vestían una ropa tan elegante y tan blanca que desde una gran distancia podía verse cuando se paraba un insecto en la ropa de los fariseos, de tan blanca que era y espléndida. Por eso es que Cristo les dijo: fariseos hipócritas, sos como los sepulcros blanqueados, pero por dentro ¿qué? Noten cómo dice. ¿Dónde estaba el problema de los fariseos? Noten, vamos a ver que estaba adentro. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato. ¿Dónde estaba el problema? ¿Fuera o dentro? Dentro. Tremendo, hermanos. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sos semejante a los sepulcros blanqueados por fuera. A la verdad se muestran hermosos. ¿Como qué? Como la higuera. ¿Tenía qué? Solo hoja. Se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostrás justo a los hombres, pero por dentro está lleno de ¿qué? Hipocresía e iniquidad. El problema de los fariseos estaba dentro, pero vestían bien hermosos. La gente los podía admirar. Estos son grandes eruditos, grandes teólogos. Tiene 10 maestrías. ¡Wow! ¿Saben qué es lo que le encanta a la iglesia hoy? ¿Saben? Mire, hermano, voy a hacer un paréntesis. Hermano, yo no sé cómo usted lo va a tomar. ¿Y saben de que algunas veces nosotros los predicadores caemos mal porque decimos la verdad? Pero somos tan ciegos que no vamos a buscar el texto si lo que está diciendo el hermano sea verdad o mentira. La agarran con el predicador como que si uno tiene la culpa. Si uno está leyendo lo que uno repite, viene a repetir al púlpito lo que lee. Por eso es que es bien importante. Uno sabe que si usted entre más lea se va a ir metiendo en problemas. ¿Sí? Porque va a estar menos conforme. Por eso es que al Estado no le conviene que la gente estudie y lea. ¿Cuántos de ustedes han visto que un ladrón haya robado una biblioteca? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Los ladrones roban biblioteca? ¿Por qué? ¿Quién va a querer robar libros? ¿Para qué? Pues ¿para qué van a leer? ¿Sí? ¿Está conmigo? Los delincuentes no roban libros. ¿Va? Sí. ¿O han visto ustedes en historia? Nunca jamás, en el tiempo que tengo yo de tener uso de razón, nunca he visto que roben los delincuentes una biblioteca. Nunca.
Porque leer es sinónimo de meterse en problemas, porque va a estar usted menos conforme y va a tener que hablar lo que usted lee. Hermanos, tengamos cuidado. Una vez un hermano me dijo así: hermano Rafael Díaz, me dijo, usted no puede predicar eso porque usted no es teólogo. Eso es diabólico. Usted no puede estudiar la Biblia ni interpretar la Biblia porque usted no es teólogo. Eso es diabólico. ¿Saben de qué eso mismo le decían los fariseos a Cristo? Lo menospreciaban. Porque Cristo tenía un gran conocimiento que dejaba refutada las enseñanzas de los fariseos. Y no lo podían tolerar. Esto les hervía la sangre. Les servía ver de que Cristo siempre les desmantelaba su falsa enseñanza a los fariseos. Les hervía la sangre. ¿Cómo es posible que este nos enseñe si este no ha ido a estudiar a las escuelas de los Sanedrín? ¿Cómo es posible que este nos enseñe si este nunca fue a estudiar? Así dice Elena de White que decían de Cristo. No podían admitir que Cristo, un carpintero, les pudiera refutar y enseñar las Escrituras. ¿Saben por qué Cristo conocía las Escrituras, hermano? No es porque nació con la Biblia Cristo. Nadie nace con la Biblia en la mente. Porque María y José le habían enseñado a Cristo la Biblia desde pequeño. Cristo tenía la Biblia en la mente, sin necesidad de haber ido ¿qué? A un Sanedrín. Pero cuando el hermano me dijo eso, hermano, usted va a decir que yo me lo estoy inventando, hermano. Muchas veces me lo han dicho a mí, que yo no puedo decir eso porque no soy erudito. Eso es diabólico. Son enseñanzas diabólicas, hermanos. Tremendo, hermano. Los fariseos tenían este problema, que les gustaba que los adularan y ser los primeros en todo. ¿Dónde está el problema? En el corazón, miseria. Cuando alguien tiene esa actitud, hermanos, gran miseria, hermanos, gran pobreza espiritual, cuando alguien actúa de esa manera, la falta de amor al prójimo. Tremendo, hermano. ¿Y saben qué otra cosa pasaba con los fariseos? No les gustaba que les dijeran la verdad, se enojaban. Noten cómo dice Hechos capítulo 7, 52 al 54. Tremendo, hermano. ¿Se dan cuenta por qué Cristo maldijo la higuera? Los fariseos no les gustaba que les dijeran la verdad. ¿Han visto ustedes, hermanos, que cuando les dicen la verdad se enojan? Y se ponen rojos como los rábanos. No les gusta que les digan la verdad. ¿Será que en la iglesia hay miembros que no les gusta la verdad? Que les digan la verdad. Ay. Se enojan los fariseos. Mire cómo dice Hechos 7, 52 al 54. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Solo Biblia estamos estudiando. No vayan a decir, hermano Rafael vino a inventarse aquí algo, a hablar algún disparate. Aquí hemos usado 100% ¿qué? Biblia. Los fariseos se enojaban. Noten cómo dice. Cuando Esteban les predicó un sermón a los fariseos no pudieron soportar el mensaje de Esteban. ¿Y saben qué resultó el mensaje? Noten cómo dice. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Mire cómo respondieron ellos. Oyendo estas cosas, aplaudieron y le dieron gracias a Dios. Gracias, Señor, porque mandaste este mensaje por medio de Esteban. ¿Dijeron eso? ¿Qué es lo que dijeron? Mire cómo dice. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones. ¿Dónde? ¿Dónde está el problema de los fariseos? En el corazón. Y crujían los dientes contra él. ¿Qué animal cruje los dientes cuando va a morderlo?
¿Ah? Los perros se pusieron como perros. Pero ¿cuál es el problema si Esteban no le estaba diciendo nada malo? Para ellos sí era malo. Si Esteban solamente estaba predicando la palabra de Dios, el mensaje. Pero aquí dice que cuando oyeron este mensaje, no lo recibieron con alegría, sino que dice, se enojaron y crujieron sus dientes. ¿Qué pasó al final con Esteban? Usaron la fuerza y la persecución para matarlo. ¿Y cómo mató? ¿Cómo fue muerto Esteban? ¿Y saben quiénes lo mataron? No fueron los cananeos ni los filisteos, los propios fariseos. ¿Tuvo razón Cristo de maldecir la higuera? Especialmente a los fariseos. Era justo que a la nación judía le cayera el castigo en el año 70 en manos de los romanos, de los ejércitos romanos. Sí, la maldición de la higuera. Tremendo, hermanos. El problema de los fariseos estaba dentro y era que no tenían amor al prójimo. Estaban miserables, sin amor y misericordia, pero aparentaban ser el pueblo de Dios, hijos de Abraham e hijos de Dios. Cristo contó una parábola para representar la miseria que tenían los fariseos, la parábola del buen samaritano. Ustedes pueden leer esa parábola que está en Lucas capítulo 10, versículo 26 al 37, donde Cristo estaba reflejando a través de esta parábola la miseria que había en el corazón de estos fariseos hipócritas. No tenían amor al prójimo y al mismo tiempo profesaban ser el pueblo de Dios, hijos de Abraham. Guardaban el sábado, daban el diezmo, y yo diría que también hasta practicaban la reforma pro salud. ¿Ustedes creen que los fariseos comían cerdo? ¿Comían camarones? ¿Hacían eso los fariseos? Eran celosos en la ley. Y saben algo, amigos y hermanos, antes de iniciar, porque lo que viene es tremendo. Yo quiero que no se vayan a caer de su silla. Si se caen, dice que del suelo no pasa. Hermano, usted, oiga bien lo que voy a decir, aquí viene la aplicación homilética. Vamos a dejar a los fariseos y vamos a traer el mensaje para la iglesia adventista. Hermano, oiga bien lo que voy a decir, agárrense de su silla. Usted puede venir todos los sábados a la iglesia, puede diezmar, puede practicar la reforma pro salud, y eso es bueno, pero si usted no tiene amor a su prójimo, eso que usted hace es basura. ¿Oyeron? Porque la única obediencia que Dios acepta es aquella que emana del amor. Los fariseos profesaban guardar las leyes divinas, no comer cerdo, iban al sábado todos los sábados a la sinagoga, pero no había amor en ellos. Por tanto, eran hijos del diablo. ¿Es posible, hermanos, que yo sea miembro de la iglesia adventista y estar perdido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo tener mis nombres escritos en el libro de la iglesia y estar perdido? Sí. Noten esta cita, Apocalipsis 3:1. Esto, hermanos, es delicado. Estos temas, hermanos, quise traer este tema, hermanos, porque yo nunca había venido a esta iglesia, pero sentí la necesidad de predicar este tema. Noten cómo dice Apocalipsis 3:1. ¿Se acuerdan de que Cristo dijo: dejen que sus muertos entierren ¿qué? A sus muertos? Pero ¿saben algo interesante? Podemos estar dentro de la iglesia y estar muertos. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel en la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Cuál es el problema de los fariseos? No obraban, no tenían obras de misericordia. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás como. Oh, interesante.
O sea que yo puedo estar en la iglesia adventista y estar muerto. Yo puedo ser predicador de la iglesia adventista y estar muerto. Yo puedo ser pastor de la iglesia adventista y estar muerto. Yo puedo ser miembro de junta y estar muerto. Pues tienes nombre como que vive. Ah, ese hermano tiene un buen testimonio para los hombres, pero para Dios está muerto. Tienes nombre como que vive, pero ¿qué? Estás muerto. Cadáver. Hagámonos un examen de conciencia. ¿Cuántos cadáveres hay aquí en este momento? ¿Qué dice el texto? Está hablándole a la iglesia, a Cristo. Aquí no está hablándole a los mundanos. Tienes nombre como que viven, pero ¿cómo están? Muerto. Cadáveres. Ahora, es interesante lo que viene a continuación, hermano. Las hojas de la higuera representan el sistema de ceremonias de los judíos, pero que las hacían sin amor y misericordia. Solamente eran hojas. Aparentaban. Los judíos tenían una economía, tenían un santuario. Dios les entregó las leyes a los judíos para que los judíos fuesen portavoces a las naciones gentiles. Pero los judíos perdieron de vista su cometido, se hicieron egocéntricos e idólatras de sí mismos. Los fariseos condenaban a los gentiles por ser idólatras, pero ellos eran más idólatras de sí mismos. Los ídolos eran a sí mismos. Tremendo, hermano. Cualquier rito, cualquier ceremonia, por muy buena que sea, si no está Cristo presente en ese rito, no sirve de nada. Los judíos excluyeron a Cristo de sus ceremonias y sus ritos. Se hicieron solamente higueras que solamente eran hojas, sin fruto. Para Dios eso no servía de nada. Las cosas, por muy buenas que sean, hermanos, si Cristo no está en el centro de eso que nosotros hacemos, no sirve de nada. Y no importa que pertenezcamos a la iglesia verdadera, no importa que tengamos privilegios dentro de la iglesia, una cosa es tener nuestro nombre escrito en los libros de la iglesia y otra cosa es tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Eso lo dice el Espíritu de Profecía. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. Saben de que la iglesia adventista del séptimo día está pasando lo mismo que la nación judía y los fariseos. ¿A dónde dice eso? Hermano, oigan lo que voy a decir. Cuando usted escucha algo, tiene que pedirle al hermano, deme la cita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Saben de que la iglesia adventista está siguiendo las mismas huellas de la nación judía. ¿A dónde dice eso? Vámonos al texto bíblico. Apocalipsis 3, versículo 14 al 16. ¿Quién es la iglesia de la Odisea? Los pentecostales, ¿verdad? Los mormones. ¿Quién es la iglesia de la Odisea? La iglesia adventista del séptimo día. Veamos cuál es el problema de esta iglesia. Escribe el ángel en la iglesia en la Odisea. Noten que el mensaje va dirigido primordialmente ¿a quién? Al ángel. ¿Sabe quién es el ángel de las 7 iglesias? Según el libro Obreros Evangélicos, página 13, representa a los ancianos y los ministros de las iglesias. O sea que este mensaje va primordialmente al ángel. Significa que el ángel, ¿cómo está? Sigamos leyendo. Escribe al ángel en la iglesia de la Odisea, o en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vamos a ver qué es lo que dice Cristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿qué? De mi boca. ¿Cuándo te vomita algo?
cuando le repugna, le cae mal algo, le da náuseas. Te vomitaré de mi boca. En la situación de esta iglesia es que es tibia. ¿Qué significa ser tibio? Por ejemplo, nosotros decimos, hágame un huevo tibio. ¿Qué significa eso? Ni crudo. ¿Ah? Y camagüey y elote, entre camagüey y elote. Término medio, ¿sí? Saben que en la iglesia, en la ciudad de Laodicea, habían fuentes. Salía una fuente a un agua fría y un agua caliente. Y cuando se mezclaban, se hacía tibio. Y Cristo tomó este ejemplo para dar un mensaje a la iglesia. ¿Qué significa ser tibio, espiritualmente hablando? Es un cristiano que no es ni mundano ni cristiano, sino que vive en las dos partes. Vive con un pie afuera y un pie adentro de la iglesia. O sea, le sirve al diablo y aparenta que es cristiano. Eso significa ser tibio espiritual. Un cristiano que vive las dos vidas. Y Cristo le dijo, y Cristo dice aquí, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? Noten cómo dice el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo se llama eso, hermano? Presunción, orgullo, jactancia. No tengo necesidad de nada, soy rico. Y noten cómo le dice Cristo aquí. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué representa las riquezas de la Odisea? El por qué se jacta. La iglesia adventista es rica. Tenemos un mensaje que ninguna iglesia lo tiene. Somos ricos en conocimiento. Tenemos los mejores hospitales y escuelas que ninguna iglesia lo tiene. Tenemos un conocimiento de profecías que ninguna iglesia lo tiene. Tenemos un mensaje de alimentación que ninguna iglesia lo tiene. Tenemos universidades que ninguna iglesia la tiene. Tenemos literatura que ninguna iglesia lo tiene. Somos ricos, pero al mismo tiempo somos miserables. ¿Saben por qué somos miserables, hermano? Es lamentable. Porque como iglesia hemos excluido a Cristo y lo hemos sacado. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 3:20. Nos encanta torcer la Biblia. Cuando vamos a hacer obra misionera decimos a la gente, mire, aquí está Cristo tocando la puerta de su corazón. Y llamarlo, y está llamándolo. Pero el texto no está hablando de la gente del mundo, sino que está hablando de la iglesia. ¿Cuántos habían leído ustedes ese texto así? Quien ha excluido a Cristo y lo ha sacado afuera y le cerró la puerta es la iglesia. Según el mensaje de la Odisea, ¿dónde está Cristo parado? ¿Dentro o fuera? ¿Ah? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. En el mensaje a la iglesia de la Odisea, Cristo está ¿qué? Fuera. ¿Cómo es que la iglesia lo sacó? ¿Quieren información? ¿Cuándo es que como iglesia sacamos a Cristo? Cristo no abandona a su iglesia. Nosotros es que lo hemos sacado. En el año de 1888, Dios envió un mensaje precioso a la iglesia. El mensaje de la justificación por la fe. Y nuestra iglesia rechazó este mensaje. Por culpa de este mensaje, que el centro de este mensaje era Cristo y su justicia, andamos vagando en este mundo como Israel en el desierto anduvo dando vueltas alrededor de Cades Barnea y nunca hallaba el camino por su rebelión, haber rechazado el mensaje también de dos hombres llamados José y Caleb. En el año de 1888 la iglesia adventista rechazó este mensaje que Dios mandó a través de dos hombres llamados Waggoner y Jones. Muchos adventistas no conocen esto.
Pero este es un mensaje único y exclusivo de la iglesia adventista, este mensaje que estoy predicando, hermano. Es un mensaje sólido. Dios levantó a dos hombres en el año de 1888, los pastores Waggoner y Jones, para llamar al pueblo de Dios a que volviera otra vez al mensaje y que aceptara la justicia de Cristo. La iglesia lo rechazó, este mensaje. Le llamaron mensaje apóstata. Y Ellen G. White dijo de que este mensaje era el mensaje que venía del cielo, pero se rechazó. Y por haber rechazado ese mensaje, la iglesia excluyó a Cristo de su medio. El problema de la iglesia de la Odisea no son las riquezas, sino que ha excluido a Cristo de la puerta de su corazón. En el griego dice, yo aquí estoy a la puerta de tu corazón. Así lee el griego. Porque la Odisea ha excluido a Cristo. Y hoy solamente presentamos solamente hojas como los fariseos. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia, la Odisea? Lo mismo que los fariseos hipócritas. No hay amor en nosotros. ¿A dónde dice eso? Sigamos leyendo. El testigo fiel y verdadero le dice a la Odisea que compre algo para solucionar esa tibieza espiritual y que salga de esa mortandad. Noten cómo dice, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado con fuego. ¿Saben qué es el oro? El espíritu de profecía dice que el oro representa la fe y el amor. O sea que también esta iglesia no tiene amor como no lo tenían los fariseos. Tremendo, hermano. Ahora entienden, hermanos, por qué entre nosotros mismos nos estamos mordiendo. ¿Ah? Ahora entienden por qué nuestros mayores enemigos serán nuestros propios hermanos. Falta de amor. Todo lo que está pasando en la iglesia adventista actualmente es el resultado de una gran carencia de amor. No hay amor en nosotros. Si no nos amamos nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a la gente de afuera? Cuando un líder critica a otro hermano, es falta de amor. Todo es falta de amor. Cualquier cosa que esté pasando en la iglesia adventista, detenido el mensaje, todo es el resultado de una carencia de amor. Si estamos así como estamos, pasando por una muerte espiritual, una tibieza, es falta de amor, porque hemos excluido a Cristo. La Odisea es una iglesia muerta. Aquí dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego y vestiduras blancas. ¿Saben qué significa la vestidura blanca? La justicia de Cristo. O sea que de alguna forma esta iglesia está como desnuda, sin Cristo. Y compres colirio para que unjas tus ojos. El colirio representa el Espíritu Santo. 3 cosas que nos hace falta como iglesia. Por lo tanto, somos solamente hojas. ¿De qué sirve también que tengamos un mensaje que ninguna iglesia lo tiene si no lo vivimos? ¿Saben qué dice el Espíritu de Profecía en el libro Conflicto de los Siglos? Que la persecución no viene de la iglesia aún porque la iglesia está igual que el mundo y no despierta oposición. ¿De qué sirve que tengamos un mensaje de reforma por salud y no lo vivimos? No hay amor en nosotros. Estamos peor que el mundo, porque por lo menos allá no saben y nosotros conocemos un mensaje. Noten que dice el comentario bíblico adventista sobre lo que significa riqueza. La iglesia rica se jacta por eso. Noten cómo dice: el conocimiento de importantes verdades que solo se han albergado intelectualmente. Solamente tenemos información en la mente, pero que no la vivimos. Pero que no se permite que impregnen el alma, lleva al orgullo espiritual
y la intolerancia religiosa. ¿Cómo? La intolerancia religiosa. ¿Saben qué es intolerancia eso? Que no permitimos que alguien nos diga la verdad. ¿Ustedes creen eso, hermano, de que hoy en día muchos de nuestros líderes están prohibiendo que se predique el mensaje sólido y genuino? Es el resultado de falta de amor. Es falta de amor. Cuando en una iglesia no le permiten ir a predicar, los miembros están en una miseria espiritual. Hay falta de amor, rechazan el mensaje. Tremendo, hermanos. ¿Qué dice? Pero que no se permita que impregne el alma, lleva al orgullo espiritual y la intolerancia religiosa. Hasta la iglesia de Dios, poderosa en la estructura y de su organización y rica con las joyas de la verdad, tenemos unos edificios bien elegantes, ¿va? Qué lindas las iglesias, los templos bien ordenados, bien aseados, pero ¿cómo está nuestro corazón? Podrido. Tremendo, como dice aquí. Hasta la iglesia de Dios, poderosa en la estructura y de su organización y rica en joyas de la verdad, fácilmente puede llegar a ser intolerante en doctrina e inmoralmente orgullosa de sus riquezas de verdad. El pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden todo conocimiento. Tremendo, hermano. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre el por qué Cristo maldijo la higuera. La frondosa higuera representaba a la nación judía y los otros árboles a las naciones gentiles. Es cierto que los gentiles no daban frutos, eran paganos. ¿Cómo va a esperar frutos de un pagano? Son paganos. Es cierto que los gentiles no daban fruto, pero nadie los esperaba de ellos porque no pretendían darlos. Sin embargo, esta higuera precoz tenía hojas que la presagiaban, pero que solo aparentaba. Tremendo, hermano. Noten cómo dice el Espíritu de Profecía. Desabato a la gente, página 535, párrafo 3, dice: la maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Este árbol estéril, que desplegaba sus follajes ostentoso a la vista de Cristo, era un símbolo de la nación judía. Y dice lo siguiente: el Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de suerte de Israel. Con este propósito invistió el árbol con cualidades morales y lo hizo exponente a la vista divina. Los judíos se distinguían a todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por él y observaban y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, pero estaban corrompidos por el amor al mundo y la codicia de las ganancias. Solamente eran hojas. Y saben, hermano, que si nosotros no salimos de este sueño espiritual y empezamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, mientras no lo hagamos, Dios dice: si no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. Hermanos, si nosotros no salimos de esta tibieza espiritual, vamos a perdernos, aún siendo miembros de la iglesia adventista. No se conforme con solamente ser hermano iglesiero. Trate de vivir en armonía con los principios de Dios, porque lo único que llevaremos al cielo será el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas. Y es hora de que dejemos de ser iglesieros. Y es hora de que seamos adventistas del séptimo día. ¿Están de acuerdo conmigo? De nada sirve que tengamos Reforma Pro Salud, mensaje de los 3 ángeles, hagamos un montón de cosas que Dios nos pide, si en nuestro corazón no mora Cristo. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios nos bendiga.